Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para todo el país, presentamos el primer programa periodístico para traductores públicos realizado por traductores públicos. Esto es, ¿te parece? Got a lot tied up inside. Pat, ¿qué te pusiste? Alusivo a la fecha, estamos en diciembre. Entonces, Bueno, entonces feliz Navidad para vos, para todos nuestros colegas. eso, feliz Navidad para todos ustedes Y a también. festejar. Vamos a festejar este año. Esperemos que el 2016 matemos, Lleno de trabajo. lleno de trabajo. Bueno, contame algo, a ver. Te cuento, estuve pensando, ¿cuál es tu matrícula? Mi matrícula, tomo 9, folio 434. No, ¿y el número? No, pero esa es la matrícula. ¿Qué estás hablando? ¿El número qué es? El número de inscripción en el Colegio de Traductores, en mi caso, es el 2581. ¿Vos cuál tenés? 3310. Bueno, eso no es la matrícula, ese es el número de inscripción. La gente lo confunde mucho. Ah, Pero tengo algo para vos. a ver. Tengo una colega cuyo número de inscripción es el 79. ¿Quién es? Bueno, antes de decirte, te voy a decir que es una de las colegas que fundó y estuvo muy vinculada a la creación del Colegio de Traductores, obviamente con el número 79, Claro. no podía ser de otra forma, ocupó todos los cargos posibles, fue presidenta del Colegio de Traductores Públicos y una persona que conoce a la perfección la historia de la profesión, la historia del colegio, cómo estaba la profesión cuando se No creó. quiero ser ansiosa. ¿Quién es? Bueno, está bien, te lo voy a decir. Es Graciela Subasti, una colega realmente valiosa para hablar y conocer cómo era la profesión entonces y ahora, porque sigue muy activa, ¿eh? Ah, bueno, eso es bueno. Entonces, si a vos te parece bien, no perdamos tiempo. Vayamos, dejamos las fiestas de lado, Dejamos la fiesta de lado y vamos a la entrevista. nos vamos a la entrevista. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Te parece? Hoy tenemos el gusto de que nos reciba en su estudio Graciela Subasti, expresidenta de nuestro Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y una profesional de mucha reputación en el medio. Bueno, buenas tardes Ricardo, buenas tardes Patricia, encantadísima de tenerlos aquí en el estudio y bueno, debo confesar que vi una emisión del programa y quedé encantada, la verdad que muy espontáneo, muy cálido. Vamos a quedar encantados después de preguntarte todo lo que tenemos que preguntarte. Y un poco más. Graciela, vos sos una de las pocas personas que conoce la historia del Colegio de Traductores antes de que se fundara, cuando era una asociación civil. Sí, así es. Estaba en la calle Corrientes, si yo mal no recuerdo, era un ambiente, aunque no lo crean, fue muy lindo, un ambiente en Corrientes mano par, entre Libertad y Talcahuano o entre Talcahuano y Uruguay. Y era un lugar alquilado, un local alquilado. Un local alquilado. Después alquilamos el segundo local, si mal no recuerdo, ahí. Y bueno, y después el gran paso fue comprar la sede de Tucumán, Tucumán 950. Yo la sí. conocí, Tucumán. Claro, sí, ahí hemos estado muchísimas veces reunidos, Ahora, asambleas, todos se hacían. Antes de Tucumán, el colegio era una asociación civil, no había ley. No había ley. Bueno, ese fue un gran logro con la gente de antes. Yo te diría que recuerdo muy bien a Julia Dufour, a Ebrar, y supongo que estaría también Emilio Sierra, creo que estaba Emilio. No me preguntes los otros nombres porque esos no los recuerdo. Y bueno, ellos batallaron mucho y también, o sea, trabajaban mucho. Y creo que lo que ayudó en gran parte, pues yo en esa época era secretaria suplente, o sea que era vocal suplente, no era un pinche que colaboraba y punto.
Pero el hecho de que Julia Dufour estuviera trabajando en la Inspección de Justicia ayudó, ayudó mucho. La Inspección General de Justicia, aclaremos para que no lo saben, es la institución que reúne a todas las asociaciones civiles. Sí, pero el colegio es un consejo profesional. Sí, así es. Y por lo tanto, ningún consejo profesional hoy, ni a partir de la creación del nuestro, dependía ni depende de la IGJ. Exactamente, bueno, eso fue una cosa que nos costó, porque una vez que se promulgó la ley de creación del colegio, igual quedamos pegados a la IGJ, y eso fue una cosa bastante complicada. Ahí fue que yo te comentaba que nos habían ayudado Espota y Caputo del colegio de abogados que se creó después que el nuestro. Ellos nos ayudaron mucho para desvincularnos de la IGJ, porque no nos correspondía como consejo profesional. ¿Cuál era la situación de la profesión antes de la creación del colegio? ¿Cómo estaban los traductores? Mira, los traductores nos matriculábamos en la Cámara Civil. Éramos pocos, era otra época. Yo mentiría si dijera que estábamos mal. No, todo lo contrario, estábamos bien. Me acuerdo siempre que Rosita Elfers, no sé si ustedes se acuerdan de ella, bueno, de Alemán, sí, que murió hace relativamente poco. Rosita siempre comentaba que en la época de gloria, con los honorarios de una partida, se podía comprar un buen par de zapatos. Ahora pensemos si con los honorarios de una partida nos podemos comprar un buen par de zapatos. ¿Cuántos eran? ¿Te acordás cuántos? No me acuerdo, no, porque ¿cuántas monedas pasaron? Yo debo estar hablando. Me refiero a cuántos traductores había. Debe ser 50, 70. Hoy hay más, en Capital solamente más de 4.000. Claro. O tal vez hubiera 100 y algo, no estaban matriculados. Yo sé que cuando me matriculé, posiblemente más. Cuando yo me matriculé enseguida porque estaba ahí, entonces se creó el colegio y me matriculé volando, yo tenía el número 79. Y eso habrá sido en 70 y... La ley es de 73. Claro, en el 73. Pero habremos ido después 120, 140. O sea que, ¿para qué nos vamos a engañar? No había mucha competencia. Es verdad. No había mucha competencia. Y después había, se juraba en la Cámara, teníamos las ratificaciones, que las ratificaciones era como que nos parecía un poco incómodo. ¿Qué era una ratificación? Claro, cuando uno hacía una traducción pública, por ejemplo, un poder, entonces el escribano, cuando lo pasaba a su protocolo, llamaba al traductor para que el traductor se fuera a ratificar en el protocolo, a ratificarse del contenido de la traducción. Lo mismo pasaba en los juzgados. Si la traducción iba a un juzgado, íbamos a ratificarnos al juzgado. Así que permanentemente estábamos dando vueltas por los juzgados y las escribanías. Al principio a mí me parecía que era un poco incómodo. Después me di cuenta que en realidad era una tontería y aparte de eso se cobraba honorarios separados. O sea que... ¿Quién lo pagaba? ¿El cliente? Lo pagaba el cliente. El colegio no cobraba por las legalizaciones y eso lo cobrábamos nosotros. Eso fue antes de la ley. Eso fue antes de la ley. Después de la ley se crea el colegio y entonces el Estado delega en el colegio. Delega exactamente esa función y el colegio pasa a legalizar. Exacto. Yo, como otros que estábamos en el momento, éramos partidarios de no cargar en el precio las legalizaciones, porque lógicamente eso nos quitaba posibilidades a nosotros, porque al ser cara la legalización, claro, era como que de dónde iba por dónde había que bajar el precio, y el precio había que bajarlo en los honorarios. Así que todo tenía su aspecto positivo y antes de la creación del colegio, que no había legalizaciones, por lo tanto no había ingresos, no había ley, ¿cómo hacían ustedes para pagar los alquileres y después comprar una sede? Poníamos todos
O sea Claro. que ustedes ponían de su bolsillo. Sí, poníamos de nuestro bolsillo, pero no era una cosa imposible, era mucho menos oneroso que pagar la cuota de ahora. Mm. Sí. Yo no la pago más, por suerte, pero veo muchísimos traductores que, bueno, No la pagas obviamente, más porque por los años por los de años, profesión. claro, por los años, pero bueno, veo que inclusive cuando alguna vez voy a legalizar el colegio, uy, tengo que pagar la cuota anual, qué barbaridad, o colegas que todavía no cumplieron los años suficientes para no pagar la cuota, que tengo algunos amigos más jóvenes, dicen, ay, tengo que pagar la cuota, ¿qué hago? Es un horror, se quejan. O sea, el problema se presentaba entonces y ahora en el costo de los honorarios nuestros y lo que tenía que pagar el cliente de legalización, que era, el cliente lo tenía que sumar como un costo también, Como ahora. como ahora. Sí, ahora. sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y tenía el colegio fondos para mantenerse? ¿Cómo? Mirá si no tendría fondos con una muy buena administración espartana, que pudimos comprar, o sea, pasar de un alquiler a comprar la sede Claro, de un Tucumán. paso importante. Eso fue como tocar el cielo con las manos, Y- realmente, y se pudo hacer. ¿A quién se le ocurrió la necesidad de una ley que regulara nuestra actividad? Yo creo que a Emilio, a Ebrar y a Julia Dufour. Todos ellos fueron presidentes del colegio. Y Tanoue. Todos ellos, y Tanoue, sí, Tanoue. por supuesto. Tanoue, que era abogado, y mira, me olvidaba de él, y él también bregó muchísimo. Ujú. O sea, era una cosa que se imponía, porque pasábamos a ser un consejo profesional y como consejo profesional teníamos que tener una ley. Entonces fue un movimiento natural. Llevó muchos años aprobar la ley. Y sí, llevó años. Bueno, no tantos años. Yo no sé desde cuándo estaban bregando Julia. Yo creo que debe haber llevado unos 5 años. una 5 cosa así. años. Me parece. ¿Y Me parece. cambió la situación de los traductores después de la creación del colegio? ¿El colegio pudo dar más servicios? ¿Qué Mira, pasó? Ricardo, perdóname que sea tan negativa. El único servicio que vale la pena, que podría dar el colegio, bueno, sí, los cursos están muy bien, la biblioteca está muy bien, pero lo más importante y que tienen los otros consejos profesionales, nosotros no lo tenemos, es una jubilación. Una caja de jubilación. Una caja de jubilación. Una jubilación, Claro. es fundamental. Yo no veo que a nadie le importe. Y veo la gente que yo conozco, escribanos, abogados, contadores, todos tienen una jubilación digna. Nosotros no tenemos ni digna, ni jubilación, ni nada. Graciela, si tuvieras que comparar esa época, la anterior a la de la ley, con la actual, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son en la profesión? No te puedo decir nada muy positivo, porque ya te digo, debe ser muy egoísta, pero la verdad es que éramos pocos y eran otras épocas también, trabajábamos mucho más. Yo el otro día estaba viendo biblioratos con facturas mías, 350, 400 facturas en un año. Ahora no les cuento, el año pasado 50 facturas, Claro. el anteaño 50 facturas, este año creo que llegaré a 45 facturas. Está bien, no voy a decir que es lo único que hice, porque hay trabajos que por ahí se hacen para el exterior, trabajos particulares que la gente no quiere factura, un artículo, una cosa así. ¿Vos vivías de la profesión? Absolutamente, sí, vivía y bien. Varios pares de zapatos por mes me podía comprar. Nosotros en las entrevistas y en nuestra propia historia vemos que es muy difícil vivir solo de traducción pública, de la Hoy en traducción día en sí. general. Hoy en día es difícil. Es difícil, no, yo ahora no vivo de la profesión ni remotamente. La clientela en ese momento era más abierta, no te cuestionaba tanto tu arancel, porque como ahora sí, siempre es un poco difícil. a veces. Siempre hubo que
Y es natural, porque pasa en todas las profesiones. El que diga, cualquier abogado, médico, contador, que diga que cobra lo que quiere, yo no le creo. Siempre se negocian los honorarios. ¿Crees que la relación del traductor público con el cliente es la misma que la de otro profesional, un médico, un abogado, un escribano? Del otro lado, el cliente sabe quiénes somos, que lo respeta, no lo... A veces sí, a veces no. Ah. Hay clientes que valoran mucho a su traductor y no lo cambian por nada del mundo. Y hay clientes que les da lo mismo. Yo tengo una anécdota muy significativa. Había una editorial de las 2 o 3 más grandes del país y más importantes y más antiguas. Yo le hacía todas las traducciones personales al director y presidente de la editorial y algunas cosas también de la editorial. Eran traducciones todos los días, y yo me manejaba con la secretaria de este señor. Un buen día, como 20 años después, cambia la secretaria. Y yo le comento a mi marido, mira, cambió la secretaria de fulanito de tal. No sé, me parece que no me está mandando. No, ¿cómo no te va a mandar 20 y tantos años de traducirle? Pero por favor, no me mandó más. Porque obviamente la nueva secretaria tenía una hermana, una prima, una amiga que era traductora, y era la que manejaba la cosa, y no me mandó más. Graciela, si tuvieras que darle un consejo a un traductor público recién recibido, ¿qué le dirías? Primero y principal, que trate de perfeccionarse lo más que pueda. Y después que trate de difundir su trabajo de manera digna, que es difícil. Yo no sé en este momento cómo haría yo si estuviera recién recibida, porque por suerte no tengo que pasar por ese trance. Y mis clientes son muy antiguos, de vez en cuando aparece alguno nuevo también, porque algún antiguo me recomienda. Bueno, pero a uno nuevo, la verdad que en este momento yo creo que es muy difícil, muy, muy difícil. Sí. Te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la profesión. ¿Cómo no? Si no hubieras sido traductora pública, ¿qué te hubiera gustado ser? Lamentablemente me di cuenta después. Bueno, no sé si a ustedes les pasó. Vos elegís una profesión, te gusta, estudiás y después con los años vas viendo otras cosas, inclusive a través del ejercicio de profesión. Yo a través del ejercicio de mi profesión, como siempre hice muchas traducciones jurídicas, sí. Yo había pensado antes de estudiar que ni loca quería estudiar Derecho. ¡Qué espanto! Además papá era escribano, entonces me dijo, ¿querés ser escribana? ¡No, papá! Por esa cosa de rebeldía. Y después me di cuenta que me encantaba el Derecho. Esa es una. Me encantaba. Otra que me gustaba, arquitectura, me gustaba mucho. Todo lo que tenga que ver con el arte, hubiera podido estudiar algo relacionado con el arte. No yo personalmente dedicarme al arte porque no sé una nota, no sé dibujar una casita, pero sí aprecio bien. Sí, otras cosas también me hubieran gustado. Bueno, y de ahí, Graciela, de Marcelo T. a Callao. De Marcelo T. a Callao, pero eso yo ya no tuve nada que ver, a mí no me gustó nunca la ubicación de Callao. No la elegí yo, ni la gente que teníamos el equipo. Ya no estabas ya no estábamos. Bueno, y nada, pero siempre fue ir para adelante. Graciela, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, la verdad, todos tus comentarios. Yo espero que de esta entrevista los colegas aprendan a conocer la historia de nuestro colegio, que desde muchos lugares es admirable. Y qué duro que fue. Durísimo que fue, y cómo lograron esos traductores construir y lograr la ley y luego construir lo que construyeron. Pero les cuento un detalle. Ebrar, que yo lo conocí muy bien, porque Ebrar me tenía como su hija, había muerto trágicamente muy joven, y él tenía más o menos la edad que tenía papá, y su hija tenía más o menos mi edad. Era como que me había adoptado como hija postiza.
y yo sabía muy bien, él iba a trabajar, bueno, se quedaba, claro, no tenía nada que hacer en su casa, pobre, pues su hija y sus nietos vivían con él. Al desaparecer la hija, bueno, él iba, trabajaba hasta la noche, hasta las 1500, trabajaba los sábados y domingos. Todo eso, ese trabajo tan intenso y ad honorem, se reflejó en nuestras posibilidades de mejorar. O sea, no fue así como así. Yo sé estos detalles de Brar porque lo conocía, pero los otros, Emilio, Julia, Tanoue en su momento, todo el mundo trabajaba con esa intensidad y les puedo asegurar que si alguien pedía un café o una coca, se lo pagaba de su bolsillo. Ni hablemos de otros gastos. Muchas gracias. De nada. Gracias, Graciela. De nada. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, si alguien quiere preguntarme cosas, yo con mucho gusto. Bueno, vamos a cómo dejar no. tu mail para que te escriban. Y si no, al nuestro. Gracias. Bueno, Gracias. bueno, de nada. Muchísimas gracias.